Bueno, vamos a continuar con esta mesa de la jornada, a la que llamamos Creencias Sagradas y Leyendas Regionales de Argentina. Y contamos con la presencia de Judith Faberman, Diego Mauro y Amalia Vargas. Voy a ir presentando a cada una en su intervención. Se puede hacer todo ahora o separado. Elegí hacer separado. Bueno, y antes que nada, agradecer la presencia de todos y todas, como dijo antes nuestra directora Evelyn, agradecerle también a Alejandro y a Elena, dieron una mesa increíble realmente, y bueno, y agradecer también a la organización de este evento, que llevaron adelante I. Acevedo y Tomás Juliáquer, para que esté todo en marcha, como estamos viendo. Además, se está filmando, con lo cual se va a difundir para quienes no hayan podido venir o quienes no puedan quedarse a toda la duración. Esto va a estar prontamente con el trabajo del área de audiovisuales y de comunicación en las redes sociales para que se difunda, crezca y se pueda saber todo lo que hoy se habló. Así que bueno, mi nombre es Emiliano, trabajo acá en la biblioteca y junto con María Redondo coordinamos la muestra de devociones populares argentinas que ven aquí en la Sala Marechal. Así que es un placer para nosotros contar con esta mesa, contar con la asistencia de todos ustedes y de, personalidades destacadas de nuestra cultura que investigan estos temas, reflexionan y nos enriquecen con su conocimiento, porque es más o menos, dicho así mal y pronto, gracias a ellos y a ellas, que nosotros como investigadores de la casa podemos llevar adelante una curaduría de una muestra con un mínimo piso de, coherencia y seriedad académica y también cultural. Así que bueno, en esta mesa vamos a arrancar con Judith Faberman. Ella es historiadora, es autora de Las Salamancas de Lorenza, Magia, Hechicería y Curanderismo en el Tucumán colonial, material que forma parte del catálogo de Bestiario Nacional. Sobre su libro, Investigando sobre Santiago del Estero, la historiadora Judith Faberman dio con procesos que, en tiempos de la colonia, juzgaron por brujas a mujeres de pueblos indios. Así que le doy la palabra a Judith. Muchas gracias, Judith, por estar aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a hablar en realidad de un tema que investigué ya hace muchos años. Ahora estoy trabajando sobre otros que tienen mucho menos sex appeal para el gran público, temas de historia agraria y demás. Pero bueno, aquí van mis salamancas de Santiago del Estero, que no son las salamancas de hoy, en las que todavía hoy muchos pobladores rurales y no rurales siguen creyendo, sino unas salamancas coloniales tardías del siglo XVIII. Entonces, perdón. Ahí vamos. ¿Sí? Judith, una cosita, si puedes acercar un poquito más el micrófono por las dudas de que por la grabación, más que nada, ¿viste? Bueno, muy bien. Entonces, lo que tienen en la diapositiva es un relato de la Encuesta Nacional de Folclore, no de 1922, es una errata, de 1921, que describe, en la que un informante describe las características centrales de una salamanca, que probablemente muchos de ustedes conozcan porque han visto Nazareno Cruz y el Lobo o porque escuchan música folclórica, ¿no? Esta salamanca es un espacio mágico que está situado en un lugar preciso, en aquella barranca. Se habla en este caso de una cueva. Se habla también de que es un espacio no accesible a todos, cualquiera no conoce esta puerta. Se habla del coraje que es necesario para ingresar en ese espacio mágico, de tratos con el demonio, con el maldito, de la necesidad de entrar desnudo a ese antro y de entrar en contacto con animales de todas clases, chivos, carneros, toros y además animales repugnantes, y de la parte linda de la Salamanca, en ese ambiente en el que están todos desnudos, en un ambiente erotizado, escuchan música y bailan y además aprenden cosas. Aprenden cosas, entre esas cosas, hacer brujerías, pero también otras, zapatear, tocar la música, domar, nos dice esta informante. Quizás también tengan noción de la Salamanca española. De hecho, la mayoría de los folcloristas le han asignado a la leyenda de la Salamanca un origen hispano y hay un entremés de Cervantes, hay una
comedia de Ruiz de Alarcón, que hablan de esta famosa cueva que está en Salamanca, a la que habrían concurrido los estudiantes para dar bien sus exámenes. Sin embargo, yo no voy a hablar de ninguna de estas Salamancas. Yo voy a hablar de otras Salamancas, de cuya existencia me enteré leyendo papeles del siglo XVIII. Yo soy historiadora y aunque pispié también los materiales folclóricos existentes y leía Ruiz de Alarcón y leía Cervantes, mi corpus, los materiales sobre los que yo basé mi investigación, son procesos criminales contra mujeres que fueron acusadas de hechicería en el siglo XVIII. La foto que ven ahí es la foto de una fotocopia de uno de estos procesos, el más importante de todos, o uno de los más importantes, de 1761. Y al lado tienen el libro que publiqué hace ya una friolera de tiempo, mejor no recordarlo, pero 2005. Hay dos procesos particularmente interesantes que los dos se inician en un pueblo de indios, que se llama Tuama. Hoy en día Tuama es un paraje rural en Santiago del Estero, cerca de la ciudad, y ahí tienen algunas fotos que yo tomé cuando fui a Tuama. Ahí ven el río Dulce, ven una pirba llena de anco y calabaza, ven una estructura agraria típica de la zona con sus represitas, sus algarrobos, y ven a una señora tejiendo. No quiero decir que la Tuama de hoy tenga mucho que ver con la Tuama del siglo XVIII. Sin embargo, algunas de las cuestiones persisten. Estamos hablando entonces de una zona campesina y en el siglo XVIII de una zona campesina indígena. Porque Tuama era un pueblo de indios, es decir, era una corporación colonial que disponía de tierras, de una estructura urbana, de autoridades indígenas, caciques, alcaldes, y va a ser en ese pueblo donde van a tener lugar dos procesos que son los que tienen aquí. El de 1761, fíjense ustedes, es un proceso muy tardío, y es un proceso que se inicia contra dos mujeres, Lorenza y Pancha, pero estas dos mujeres en sus confesiones van a hablar de otras que concurrían con ellas a Salamanca. Hablan de otras mujeres y de un hombre, un sambo de indio, un mestizo, que se llamaba Marcos Azuela y van a involucrar a toda la familia. Este proceso se inicia con la denuncia del alcalde indígena del pueblo de indios, que llega a Santiago del Estero para denunciar a estas mujeres que habrían dañado a una criada de ella. Le producen primero la mudez, después la parálisis de las extremidades, después la hacen expulsar arañas en un extraño ritual que tiene lugar en el medio del pueblo, y después, una vez que esta mujer es llevada a la ciudad de Santiago, va a haber un parto de un sapo. En las confesiones que estas mujeres hacen bajo tormento, si quieren después podemos hablar de eso, pero adelanto, el tormento era algo que estaba previsto en la justicia penal de antiguo régimen. Tanto Lorenza como Pancha van a utilizar este término, Salamanca, y van a hacer descripciones de esas Salamancas que ahora les voy a mostrar, pero no les voy a leer porque si no se me va todo el tiempo. Ese es uno de los procesos, un megaproceso, tiene como 300 fojas. El otro proceso, que en realidad es mucho más interesante, a mi juicio, pero que pude terminar de entender después de leer el del 61, es este de 1715. Ahí la rea se llama Juana Pasteles, también es una india de Tuama, y es el Cabildo de Santiago del Estero el que inicia el proceso, en principio por la muerte de un cura con arte diabólico. A la muerte de ese cura después se le van a acusar de la muerte de montones de otras personas, algunas españolas, otras indígenas. Ella va a confesar y en su confesión no va a hablar de Salamanca, pero sí va a hablar de juntas y vamos a ver que hay toda una serie de elementos en común con las Salamancas. Bueno, ahí tienen las confesiones que hacen
Lorenza y Pancha. Ellas hablan de 3 salamancas. La primera, la de Breapampa, estaba cerca del pueblo de indios de Tuama. La segunda, la de Ambargasta, se encontraba bastante más distante en la Sierra de Santiago, suroeste de la provincia. Y la descripción que se hace tiene una serie de elementos que son bastante parecidos a los del estereotipo folclórico del que les hablé hace un ratito. En cuanto a la de Pancha, se encontraba en el Tucumán, cerca de San Miguel de Tucumán, también en un lugar muy preciso, y también ahí se repiten elementos característicos de la Salamanca folclórica, la de la encuesta de 1921 y la de que podemos leer en cualquier libro escrito por los folcloristas, en cualquier recopilación de leyendas. Entonces, no tengo tiempo de leer estas confesiones, son muy impresionantes, pero sí podemos sintetizarlas. A ver, en una de estas confesiones se habla del vuelo mágico, igual que en el Sabbat, que en el aquelarre europeo. Vino el demonio y fueron volando, salieron volando de la cárcel a encontrarse con las otras cómplices. Hay una noción de brujería, es decir, de un delito colectivo, de una organización colectiva que acuerda venganza. Se juntan en la Salamanca para vengarse de todos los que pudieran. Está la idea de un espacio de aprendizaje. En estas Salamancas, toda la gente que se junta aprende distintas cosas. Pancha y Lorenza hablan del aprendizaje de la brujería, en cambio Juana, bueno, pero ya vamos a hablar de Juana, habla también de otras habilidades que no son necesariamente antisociales. Dicen nuestras acusadas que allí obtienen insumos para dañar, hablan de cabellos, de tierra, de hormigas, que se encuentran con un demonio con forma de chivato o de viborón que pide la sangre y que se enoja. Se habla de la desnudez de quienes participan, de la orden de no mencionar a Jesús, María y José porque se perderían, es decir, porque perderían la razón, porque enloquecerían. Y mencionan también a unos personajes que podríamos identificar como a los porteros de la Salamanca y que son mestizos. Entonces, en suma, en estas confesiones los actores son indígenas, pero el estereotipo está remitiendo a Europa. No hay muchos elementos en comunes con la leyenda europea y con esta leyenda folclórica. ¿Qué pasa en 1715? Bueno, en 1715 tenemos esta otra confesión de esta otra pobre mujer, Juana Pasteles, que habla de un montón de cosas que nos mandan a la Salamanca, nos envían a la Salamanca, pero otras cosas que nos están mandando en otras direcciones. En principio, ella no habla de Salamanca, no la menciona explícitamente, pero sí habla de un espacio en el que se baila, hubo un arpa en Casa de las Artes, habla de una mujer que la inicia y que le da una piedra por bacanquí, un amuleto andino, le ofrece sacarle un chivato, el demonio que le va a enseñar. Se habla finalmente de que este chivato le pide que le bese el rabo, este es el ósculo infame, famoso del Sabbat. Le dice que arroje una cruz que lleva al cuello para que el chivato se le acerque. Y después introduce en su confesión otra parte en el que el demonio ya no aparece bajo la forma de chivato, sino bajo la forma de indio, que se le acerca muy amablemente, que le entrega unos polvos y que le dice que pruebe con esos polvos a vengarse de aquellos que le han hecho un daño. Fíjense, acá en esta diapositiva está ese diálogo con este demonio indígena. Este demonio en figura de indio. Porque andando un día en el monte cogiendo leña, se le apareció un indio y le dijo, ¿que aquí andabais? Y estuvo hablando con ella. Aquí ando por enseñar a que seáis hechicera. Y diciendo esto, le dio coro, le recibió esta confesante el coro, y sigue el listado de las víctimas y de todo lo que hizo
a partir de esas enseñanzas. Y confiesa después, es hechicera cuya comunicación con otros más la tiene en su casa esta confesante, en donde se suelen juntar por tiempo de algarroba en dichas juntas y borracheras, donde se les aparece el demonio en figura de indio y puesto un cuchillo bailan cogiendo brasas en las rocas. Bueno, esto de el cuchillo y las brasas en las rocas no aparece en las Salamancas y en las leyendas de las Salamancas que estamos acostumbrados a escuchar. Y las personas que estaban tomando nota de lo que Juana Pasteles decían, empezaron a no entender qué era lo que Juana estaba diciendo. Y no porque no supieran la quichua, porque sí la sabían. No empezaron a entender porque dejó de existir un diálogo. Se vuelve demasiado oscuro lo que Juana Pasteles está diciendo. Y anotan, con otras más circunstancias que por no ser esenciales ni de útil, no se refieren. Se cortó el diálogo. Lo que Juana está diciendo viene de algo que viene mucho más atrás, pero mucho más atrás, y que es ininteligible para quienes la están escuchando. Por lo tanto, podríamos decir que esta Salamanca de Juana, que Juana no llama Salamanca, sino junta, es una forma mestiza. ¿En qué sentido? Fíjense, hay elementos que nos remiten a la Salamanca parecida a la de 1761, parecida al estereotipo folclórico. Está el chivato, hay un demonio vestido a lo español en el inicio de la confesión, está el ósculo infame, es decir, el besarle el rabo al demonio, bajo su forma de chivato en este caso, el ocultamiento de la cruz, el aprendizaje como meta, aprendizaje no solo de el mal arte, como se le llamaba la brujería, sino también de tocar la guitarra, de coser. Y el baile siempre ligado a estas actividades non santas. Pero también hay otros elementos que son ajenos. Los participantes, los cómplices y las víctimas en las confesiones de Juana son todas indígenas. Se mencionan alucinógenos. Se habla de cebil, de coro y de chamico. Estamos hablando de alucinógenos fundamentales en la cosmovisión prehispánica. Se habla de un tiempo de la algarroba en el que se generan estas juntas, es decir, en el tiempo indígena por excelencia, el momento de la recolección, donde se juntaban los frutos con los que se hacía esta aloja, que se compartía y que se bebía además en recipientes, en noques comunes. Y finalmente, este demonio indígena misterioso que toma las brasas con las manos y que es un chamán, claramente. Por lo tanto, ya no habla Juana de Salamancas, pero sí de juntas y borracheras. Y hay fuentes anteriores que también hablan de juntas y borracheras, y también fuentes posteriores que lo hacen. Por ejemplo, las cartas anuas de los jesuitas. Y ahí tienen una cita bastante larga en el que precisamente se demonizan esas juntas y borracheras. Y se piensa en un demonio que las preside. Lo que los jesuitas probablemente intuían era que en esas juntas y borracheras, que no eran otra cosa que eventos rituales, se forjaban las alianzas políticas de los distintos grupos. La otra imagen que elegí no es una imagen del Tucumán, no es una imagen de Santiago del Estero, sino que es una imagen de Pauque, de Florián Pauque, y tiene que ver con los indios mocovíes. De alguna manera, lo que ustedes están viendo ahí también podría tener que ver, también es una junta y borrachera y de alguna manera podrían darnos una idea de qué se entendía por eso, qué entendían por eso los testigos de la colonia. Entonces, y cierro con esto, no me pasé tanto, ¿no? Vamos bien. ¿Vamos bien? Estamos en bueno. el punto final. Entonces, cierro, y acá van mis hipótesis.
¿Son las confesiones de Juana Pasteles, esta proto-Salamanca de su confesión, pueden leerse como un puente entre los rituales prehispánicos y los que siguen, perduran en tiempos coloniales? ¿Podríamos pensar a las Salamancas como juntas y borracheras resignificadas? Y si esto es así, ¿no nos está marcando una forma de apropiación del demonismo colonial por parte de los indígenas, por parte de estos grupos indígenas que ya son grupos mestizados, aunque vivan en pueblos de indios? La otra cosa que quería destacar es cómo, a pesar de que la magia es una estructura y por eso podemos encontrarla prácticamente igual en distintos momentos históricos, en distintos espacios, bueno, la concepción de la hechicería y del estereotipo de la Salamanca, sin embargo, está cambiando. Y me parece que, de alguna manera, estos dos grupos de confesiones están marcando esos cambios. Si hacia 1761 participan de las Salamancas indígenas y mestizos, algunos de ellos vestidos al español, la música se ejecuta con instrumentos europeos y la representación del demonio ya es completamente europea, bueno, pues nos encontramos frente a otra cosa. Y por último, hice el intento de leer esta serie de documentos como una secuencia y pensar a esto que se describe en estas confesiones, tomadas bajo tormento, esto no debe ser olvidado, y si quieren después nos extendemos sobre esto si hay preguntas, pensarlos como rituales que preservaban la memoria de otros muchos más antiguos que luego de la conquista se vuelven clandestinos. Es decir, hay una imaginación mestiza nutrida por la resignificación de esos rituales religiosos tradicionales ligados a la recolección de la algarroba, que va a seguir manteniendo su centralidad a lo largo de todo el periodo colonial. Gracias. Muchas gracias, Judith, tu exposición. ¿No necesitas la compu? ¿Seguimos, Diego? Sí. Perfecto. Bueno, va a seguir Diego Mauro, lo presento. Es autor, compilador, digamos, coordinador del volumen Sentir la Fe, las devociones marianas en Argentina. Es historiador en la UNR de Rosario. Es rosarino, sí, ¿no? Y o sea, puede haber estudiado y no ser rosarino. Por eso. Sus primeras investigaciones fueron sobre la vida política argentina en las décadas de 1920 y 30, y desde entonces se ha dedicado a estudiar diferentes aspectos de la historia del catolicismo y la secularización. Y agrego una cosita más que no está acá en el apunte, que participó del catálogo de devociones populares argentinas con un artículo acerca de las devociones marianas. Así que, bueno, y es un honor que esté aquí también, como todos los participantes. Así que le cedemos la palabra. Muchas gracias, Diego. Bueno, se escucha bien ahí. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todo el equipo que coordinó la muestra y que, bueno, me invitó a colaborar en el catálogo, que la verdad que quedó fantástico. Muchos amigos y amigas que estuvieron de visita en la ciudad de Rosario en vacaciones de invierno pasaron por la muestra y quedaron como muy fascinados, muy contentos. Así que bueno, les transmito el agradecimiento de ellos por el trabajo que hicieron. Bueno, me toca hablar de devociones marianas, que por lo que me invitaron a venir. Bueno, me quedé pensando en muchas cosas que dijo Alejandro esta mañana porque tienen que ver con algunas de las ideas que quería plantearles. Lo primero empezaría diciendo que, bueno, que las devociones marianas son uno de los fenómenos religiosos, uno de los cultos más dinámicos, yo diría más populares, más convocantes. Bueno, basta que cualquiera de nosotros mire lo que ocurre en cualquiera de los principales santuarios marianos en sus principales celebraciones anuales, ¿no? Y esto me parece muy interesante porque este fenómeno sigue siendo muy vigoroso y muy potente en un contexto en el cual la Iglesia Católica viene retrocediendo en términos cuantitativos en las últimas décadas, digamos, ¿no? Viene retrocediendo, es cierto, menos de lo que a veces nos hacen presuponer, bueno, algunas notas periodísticas, etcétera, pero si uno mira más o menos las encuestas
que vienen haciendo colegas, sociólogos sobre todo, del CONICET, es cierto que la institución Iglesia Católica viene retrocediendo en términos relativos, sobre todo en relación a otros cristianismos, ¿no? Como por ejemplo el mundo pentecostal, que se ha mostrado mucho más dinámico, más pujante en este sentido. Sin embargo, esto no parece ocurrir con la Virgen María, ¿no? Es decir, el culto mariano mantiene su fuerza, su atractivo, su pujanza. Incluso es interesante, si ustedes miran esas encuestas, que son públicas y las pueden descargar de la página web del CEIL CONICET en este caso, van a ver que incluso muchos evangélicos también incorporan a la Virgen, esto que decía esta mañana también Alejandro, ¿no? Es decir, también la Virgen María aparece como una creencia de aquellos que se consideran evangélicos, e incluso muchos que aparecen como sin religión, bueno, una categoría que habría que revisar un poquito, pero digamos que aparecen como sin religión en esa encuesta, sin embargo, dicen creer en la Virgen María. Entonces me parece que, bueno, esto como que de algún modo tiene que ser explicado, ¿no? Un poco nuestro trabajo a veces pensar estas cosas, es decir, bueno, construir alguna hipótesis acerca de por qué en un contexto en el cual la Iglesia Católica tiene algunas dificultades para ofrecer o seguir ofreciendo respuestas a la demanda religiosa de la sociedad, sin embargo el culto mariano se mantiene fuerte, pujante, dinámico. Y bueno, yo les presento dos hipótesis, ¿no? Como para que conversemos. Una, si ustedes quieren, más histórica, ¿no? Y otra, un poco más antropológica. Empecemos por la histórica. Me parece que hay el culto mariano tiene una característica. Ustedes van a ver que, si bien la Virgen María es una sola, ¿no? Es una marca además de distinción en el mundo católico frente, por ejemplo, al mundo protestante, etc. Es al mismo tiempo muchas, ¿no? Es decir, la Virgen María tiene esa capacidad, si ustedes quieren, de poder metabolizar en algún punto lógicas globales y particulares, ¿no? Porque por un lado, cuando uno cree en la Virgen María, se identifica con algo que es característico, que es medular del mundo católico, que puede pensarse como una especie de marca de distinción de una membresía global, si lo quieren pensar en esos términos. Pero al mismo tiempo, cada devoción se construye y se reconstruye alimentándose de las lógicas y de las demandas de las comunidades de creyentes de cada lugar y de cada región. Por eso hay una diversidad enorme de cultos marianos que tienen características muy diferentes. Uno puede identificar, por supuesto, muchos puntos de contacto, pero también muchos matices, muchas diferencias. Y esto fue muy importante para la Iglesia Católica en su historia, sobre todo en el pasaje del siglo XIX al siglo XX, un momento de muchas convulsiones. Ustedes piensen que eso que hoy llamamos la Iglesia Católica, en realidad es una institución que surge no hace tanto, ¿no? Con la forma que tiene hoy. Abro un paréntesis muy breve para que me sigan un poquito en lo que les quiero explicar. Ustedes piensen que en el siglo XIX los estados pontificios, es decir, el Papa era el monarca de un estado europeo, ¿no? que tenía que recaudar impuestos, que tenía que gobernar una circunscripción territorial, una monarquía en constante guerra, conflicto, alianzas, etcétera, con otras monarquías europeas. Eso se transforma a fines del siglo XIX con la derrota militar de los estados pontificios, la unificación italiana, etcétera, etcétera, y una especie de transformación muy importante del papado como institución, por el cual el Papa deja de pensarse como el gobernante de un territorio específico para empezar a pensarse como el representante de una especie de imperio espiritual, ¿no? En esa transformación, que sería muy largo explicar, pero para que ustedes entiendan un poquito esto, la Virgen María es muy importante por su capacidad de convocatoria en un contexto de profundas transformaciones políticas, en donde la democracia de masas comienza a aparecer a principios del siglo XX en el horizonte. Entonces, hay una apuesta muy fuerte desde Roma por potenciar las devociones marianas, y esto se va a ver con mucha claridad a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Con lo cual, hay razones históricas que tienen que ver con el propio desenvolvimiento de la historia de la Iglesia Católica, que colocan en el mundo contemporáneo a la Virgen María en un lugar central. La Argentina, por supuesto, no es ajena a este proceso, y esto lo podemos ver en los diferentes santuarios que
comienzan a adquirir una lógica más oficial, oficiosa, entre fines del siglo XIX y principios del XX, cuando empiezan las coronaciones de las devociones marianas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos, si ustedes quieren, serían como las razones, por decirlo así muy rápido, más históricas. Y a estas habría una serie de razones, si ustedes quieren, de corte más antropológico. Y que tienen que ver con que esta lógica, si ustedes quieren, esta gramática mariana, ¿no?, que conjuga lo global y lo particular, uno podría pensar como hipótesis que se articula mejor con los modos de creer, ¿no?, que antropólogos, sociólogos suelen atribuir a las sociedades contemporáneas, ¿no?, en donde, como decía esta mañana Alejandro, ¿no?, en parte algunas de las instituciones religiosas tradicionales pierden, digamos, capacidad o autoridad sobre sus creyentes, se dan procesos de individualización de la fe, de desinstitucionalización, todas palabras complicadas, pero que lo que quieren decir es que básicamente las personas construyen, ¿no?, entre comillas, sus sistemas de creencias un poquito a la carta, ¿no?, tomando cosas de diferentes lugares, combinándolas, mestizándolas, ¿no?, con el objetivo de resolver los problemas que tienen. Y María, en este sentido, dentro del mundo católico, parte en mejores condiciones que otros cultos que Roma había impulsado, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no?, con que María responde, se adecúa, se transforma en cada lugar, se viste de una forma, tiene la tez de una manera, tiene el rostro con ciertas características, puede estar más vinculada a la sanación espiritual, a la sanación física, o al cuidado de las cosechas, o al cuidado del medio ambiente, si uno piensa en Huachana, por ejemplo, una devoción un poco más joven en la Argentina. Entonces, cada devoción mariana da respuestas a demandas específicas y demandas específicas de sus comunidades de creyentes, ¿no? Y me parece que la combinación de estas dos variables en parte nos ayuda a construir una hipótesis de por qué efectivamente la Virgen María sigue teniendo la fuerza que tiene hoy. Y a lo que sumaría es que en María tenemos también un rasgo que me parece muy interesante, en relación también a una cosa que decía Alejandro esta mañana, ¿no? Es decir, hay, como verán, charlamos mucho, he leído muchos textos de él, entonces uno discute un poco cuando se pone a pensar, ¿no? Pero, digo, hay en la Virgen María también una cosmovisión mucho más encantada del mundo, ¿no? Es decir, esto, mientras la Iglesia Católica, ¿no?, ofrece, digamos, un catolicismo, si ustedes quieren, mucho más desencantado, que en muchos sentidos, por momentos, se parece más a una suerte de ideología social y política con ciertas ideas, hay en María, digamos, un espacio en donde el mundo vuelve a estar encantado, ¿no?, en donde María camina al lado de los fieles, sosteniéndolos, ayudándolos a resolver sus problemas, enfrentando esas fuerzas demoníacas o esas fuerzas oscuras o esas fuerzas malvadas que interfieren y afectan la vida de los fieles. A mí me gusta ilustrar mucho esto hay un capítulo de Los Simpsons que me gusta mucho, en el que Homero lo mandan de misionero a una isla, ¿no? Entonces Homero, obviamente, cuando está en un avión encerrado y se quiere bajar como sea, no quiere ir, obviamente. Y en ese momento Homero, ¿a quién invoca? Invoca a Jesús, ¿no? Eso probablemente no pasaría en el mundo católico, porque ese lugar en el mundo católico lo ocupa María. Es alguna de las devociones marianas en general la que sale en ayuda, en protección, la que sostiene al creyente en brazos, la que lo lleva y la que a fin de cuentas interviene, ¿no? Porque si bien en la teología católica María no produce milagros, no interviene de manera directa, sino que intersecciona, como que haría como de, digamos, una especie de llevaría la petición a Dios o a Jesús, en los hechos para los creyentes es la Virgen la que interviene, ¿no? Entonces, me parece que el culto mariano logra condensar una serie de factores, de variables que son históricos, pero que también tienen que ver con las formas en las que creemos y con la necesidad de reencantar el mundo que tiene la gente y que tenemos todos nosotros también, que eso es interesante, no como cientistas sociales, no bajarnos del barco, ¿no? Porque a mí me causa mucha gracia cuando yo doy clase a veces en la facu y pregunto si alguno cree en algo, ¿no? Nadie cree en nada, ¿no? Pero después vuelve a empezar, nadie tiene religión, porque está esto que decía Alejandro, está el presupuesto de que la religión, al menos en el grueso de los ambientes universitarios, todavía está ese resabio de pensar la religión como un resabio del pasado, como un factor antimoderno. Entonces, en general las personas dicen, no creo. Después empezás a ver que muchos efectivamente
profesan alguna religión más o menos institucionalizada, pero después aquellos dicen, no, yo no creo en nada, no creo en nada. Después se le muere el perro y dice, está en un lugar mejor. Le preguntás y resulta que sí, que trae una persona que limpia la casa de energía porque no sé qué le pasaba. Entonces, a lo que voy es que, digamos, tal vez haya que repensarnos la idea de religión, pero la necesidad de pensar que el mundo tiene un sentido, que podemos leerlo de alguna manera, que podemos entender la lógica de eso que nos pasa, incluso aunque implique, digo, esto muchos antropólogos han insistido mucho con las ideas, con las teorías conspiracionistas que surgieron mucho en el contexto de la pandemia, ¿no? Era mucho más preferible pensar que alguien podía imponernos una serie de cosas horribles, ¿no? que fuera el resultado del azar, ¿no? Entonces, me parece que ahí, frente a todo eso, María conserva dentro del mundo católico una enorme fuerza, digamos, una enorme potencia, que incluso explica por qué muchos de quienes no se consideran católicos, sin embargo, sí participan de los diferentes cultos marianos, ¿no? Incluso aquellos que por definición, como quienes integran el mundo evangélico, no deberían participar. Sin embargo, en muchos casos también lo hacen, ¿no? Bueno, algunas reflexiones como para que sigamos conversando. Y bueno, agradezco nuevamente. Muchas gracias, Diego. Bueno, vamos a ir con la última intervención de esta mesa. Paso a presentar, que va a estar a cargo de Amalia Vargas, que es autora del libro Ritos y ceremonias andinas en torno a la vida y la muerte en el noroeste argentino. Ella es investigadora sobre los pueblos originarios de América, sobre sus costumbres, ceremonias y rituales del noroeste argentino, y con énfasis sobre todo en la temática de la muerte, y además, como estábamos hablando antes de empezar, con la medicina tradicional y el chamanismo. Bueno, muchas gracias, Amalia. Ella presentó su libro el año pasado acá también. ¿No, este año fue o el año pasado? El año pasado. El año pasado en la biblioteca. Es una amiga de la casa. Si ustedes van a la parte de la muestra de creencias en el noroeste argentino, está su libro también. Nos aportó algunas fotografías que retratan su investigación sobre el Día de Almas. Así que bueno, que vamos a ver un poquito acá también. Así que bueno, muchas gracias, Amalia, y te cedo la palabra. Gracias. Alimpunchay, Turaicuna, Huanmicunahuan, Ñoca Amalia Vargas, Jujuymantacani. Yo soy quechua de la nación Chicha, me presento en lengua, porque dicen los abuelos que cuando nos presentamos ellos se hacen presente, ¿no? Porque entienden la lengua. Bueno, gracias, contenta de estar acá con la profesora, con Alejandro y los compañeros. Agradecer a la Biblioteca Nacional por este espacio que para nosotros es muy importante. Como bien lo dijo Elena, hoy los pueblos originarios están sufriendo en el norte y están acá frente a tribunales hace 11 días. Y realizaron la ceremonia Pachamama y está el altar y el lugar consagrado ahí, también lo pueden ver a los que les interese en el tema de las ceremonias andinas y pueden hacer su ceremonia también ahí. Así que todos invitados. Bueno, yo voy a hablar un poquito del tema de la ritualidad y la cosmovisión andina, pero antes les quería decir, ¿ustedes saben por qué siempre se le pide a María? Alejandro. Yo creo que, no investigo ese tema, pero estaba pensando, ¿no? ¿Y por qué es femenino? Porque todos queremos que mamá nos cuide. Entonces, pensamos siempre en alguien materno, ¿no? Que es lo que creo que traemos ahí, como la Pachamama, ¿no? La madre. A diferencia de del catolicismo, nosotros tenemos una deidad femenina, que es Pachamama, pero también hay un masculino que es Pachacamac, ¿sí? Entonces, bueno, ahora voy a presentar un poquito de nuestra cultura. Bueno, primero, antes que nada, siempre pongo un mapa para que entendamos por qué nosotros somos Colla, de la nación Chicha, sí, somos nación Colla. Yo soy quechua de la nación Chicha, pero en realidad somos todo Colla porque pertenecemos al Tagua Inti Suyu. En quechua, Tagua es 4, Inti Sol, Suyu región, de las 4 regiones del Sol. Nosotros somos la parte del sur, con respecto a donde está Ecuador, ¿sí? Y Perú, y justamente por eso, porque Colla en quechua es región del sur, Suyu es región en quechua, por eso tenemos Chincha Suyu, Anti Suyu, Colla Suyu, y el Colla también en Aymara significa medicina, por eso los cayaguayas son de ese lugar de medicina, ¿no? Fueron los médicos tradicionales de Estado Inca, mal llamado imperio. Y justamente mi idea es siempre mostrar el tema esto, ¿no? de que no hay una división
dentro de lo que es la política. Por eso, como decía Alejandro primero, ¿no?, que muchas veces cuando empezaron a hablar de las ritualidades, ¿no?, estas ritualidades del lado B, me gustó mucho eso, ¿no?, del lado B, esa parte que no se ve, que no se escucha, que cuando uno ya está aburrido recién empieza a investigar o escuchar ese lado B, ¿no?, y prestarle atención. Siempre priorizamos lo que está adelante, ¿no?, lo que nos pone en las cámaras hoy, ¿no?, lo que nos muestra. Entonces, justamente Jujuy, hasta Tucumán era el Alto Perú. Nosotros, como indígenas, nos reconocemos parte de esta cosmovisión y participamos en muchas ceremonias muy similares con Ecuador, Colombia, norte de Chile. Por eso hay como una similitud y una amalgama que nos hace fuerte también, ¿no? Incluso en esto también lo pueden ver muchos de los que estudian un poco más desde la política. Entonces, el tema de este mundo Colla, yo investigué la parte de rituales mortuorios y justamente esto, hablando de ustedes que estaban, vi una foto de un libro, ¿no? Se parece a San la Muerte, ¿no? Pero esto no es San la Muerte. Esto lo encontré en Perú, en Cusco. Tuve un sueño que soñé con esto que me lo regalaba un ser gran, mítico. Nosotros le damos mucha importancia a los peuma, el mapuche o sueño. Y lo encontré y me lo compré justamente porque es algo que nos acompaña justamente porque para nosotros la muerte es un momento de paso hacia otro estado, ¿no? Volvemos a la pacarina, donde es el origen del alma, ¿sí? Esta imagen que ven acá es lo que significa Pachamama, ¿sí? Pacha, la palabra Pacha en quechua y en aymar es tiempo, espacio, cosmo y universo. Y Mama, la madre de ese tiempo, de ese espacio, de ese cosmo y de ese universo. Ucupacha es todo lo que está abajo, Caipacha es todo lo que está acá en este tiempo y en este espacio que podemos ver y podemos tocar. Y Hananpacha, el tiempo de arriba. Y el Jahuapacha es todo lo que envuelve, sería como la quinta dimensión. Y que atraviesa todas esas dimensiones donde aparecen esos duendes, esas hadas, Lucumán, donde aparece el alma mula, ¿no? Esa dimensión que está ahí, pero no podemos darnos vuelta porque no lo tenemos que ver, por ejemplo, en el norte argentino, ¿no? O cuando escuchamos los pasos que nos siguen el alma o el jinete sin cabeza, tampoco darnos vuelta, ¿no? Entonces, el tema de esa energía, ese espacio, ¿sí? En la investigación que yo hice justamente lo tienen los abuelos que se dedican a la medicina o que mantienen todavía la lengua, ¿sí? Entonces, en estos espacios, bien lo había analizado también Rodolfo Kusch cuando dice el estar siendo, ¿no? Él justamente toma el de estar siendo, viene del Kai. Kai Pacha, Kai es un verbo que significa ser y estar en quechua, ¿sí? En runasimi. Y es el estar siendo en el momento. Por eso la ceremonia es todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay una ceremonia que se hace en Jujuy que es primero, bueno, tirar el agua, chayar, se llama chayar, porque se agradece todo el tiempo a la Madre Tierra, ¿no? Toda esta energía femenina, a este lado B, que la gente no lo va a mostrar y no va a hacer, esto es más para los New Age que dicen, oh Pachamama, bríndame acá tu espíritu, que acá estoy para... Entonces esa es la otra parte, es el lado A. El lado B es esa parte que se hace todos los días y más oculto, ¿no? Más desde una humildad y desde un respeto. Entonces, esa es la parte que muchas veces no se muestra y son ritos muy privados. Para hacer esta investigación me tomó casi 10 años, siendo que soy jujeña. Como hay una pregunta, hicieron que cómo se hace para preguntar e investigar. Es difícil, más cuando vos tenés incluso gente conocida que no te quiere contestar, y más con un grabador. Porque mis primeras investigaciones eran con el grabador porque yo me olvido. Justamente, yo estoy hablando de hace muchos años porque tenía miedo de olvidarme las cosas, ¿no? Y después yo dije, ¿para qué voy a grabar si casi todas las cosas las hacemos desde que yo nací? Entonces, yo participo de esta ceremonia, me acuerdo, desde que tengo 8 años, y bueno, y con el tiempo, bueno, fui aprendiendo otras formas, ¿no? Pero eso es importante porque creo que todos atravesamos este momento de la investigación, ¿no? Cómo agarrar el tema, o más sobre todo cuando son en otras lenguas y te hablan en lengua, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante eso, ¿no? De no violentar a la persona que preguntamos. Hay una palabra que me gusta, que usa Campos Navarro, que él es investigador de la UNAM,
¿no? A los compañeros, a los colegas, porque son también nuestros colegas, ¿no? Más allá de que sean nuestros informantes, ¿no? Sino nuestros colegas que nos brindan su conocimiento. Entonces, hay principios también en este mundo mágico, ¿sí? Que les voy a contar, que son los principios que están en todos los pueblos originarios, que son los principios de sacralidad, el principio de energía, de comunidad o del comunitario, de esta energía que tiene que ver también con la paridad, ¿no? En el mundo andino y en el mundo de los pueblos originarios en general, yo estoy siempre en contacto casi con los 39 pueblos originarios que hay en Argentina, todavía hay 16 lenguas que se siguen hablando. Tienen esta concepción, ¿no? Desde el pensamiento occidental tenemos un pensamiento más piramidal, ¿no? Primero está el hombre, luego los animales, ¿sí? Las montañas y las piedras que supuestamente no tienen energía y no tienen vida. A diferencia de la cosmovisión andina y de los pueblos, que es un paisaje, vamos a llamarlo así, más circular, un muyu, un círculo, donde la planta tiene espíritu, el animal tiene espíritu, las montañas tienen espíritu y todo tiene espíritu. Entonces, por eso siempre hay un pedir permiso a esos espacios. Yo en esta imagen que elegí justamente, la encontré y le pedí prestado al hermano Google, como le decimos. Si se fijan ahí, hay una ranita que está cantando, ¿sí? Bueno, acá podemos ver como todas esas dimensiones, ¿no? Porque hay un saumo, hay una limpieza energética, porque como decía Alejandro también, yo cuando ella estaba hablando también de esto de la Salamanca, yo, va a ver esto, va a pensar que vamos a hacer brujería, ¿no? Porque siempre se creen, ¿no? Que esto, ¿no? Siempre se ha catalogado a los pueblos siempre desde ahí, ¿no? Que se hace brujería, o por cantar en lengua, ¿no? En estos espacios, ¿sí? Donde está el Ucupacha, Caipacha, Janampacha y esta quinta dimensión llamada Jaguapacha, en ese espacio es donde uno se puede conectar con esos espíritus, ¿sí? Dentro del sistema de creencia andino se cree, ¿no? Y está ahí, ¿no? La sanación con el canto de los animales, con el agua, con el saumo, con la limpieza, con la purificación, ¿no? La mayoría de las enfermedades también vienen de la tierra, ¿sí? Del Sahara o Achanchu se llama, ¿no? Ahí cuando decía Elena esto de se va mestizando, ¿no? El diablo, como le llaman, ¿no? O el Pujliay en quechua, Pujliay es el diablo que baila, que lo ven en el carnaval. En realidad Pujliay significa el que juega, pero hoy se le ha puesto, ¿no? Una forma, un rostro del diablo, porque sale de abajo de la tierra, pero es una energía que alegra a la tierra, ¿no? Entonces, este mestizaje o esta mezcla que se ha hecho muchas veces, de ahí donde vienen también como el alma mula y estas energías, justamente la idea de combatir estas energías justamente son a través de estas ceremonias, ¿no? Bueno, y dentro de lo que es la cosmovisión andina hay unos espacios donde siempre se tiene el respeto y están también en los textiles, ¿sí? Yo acá traje un textil que tiene 4 colores que justamente representan estos espacios, el Ucupacha, Caipacha, Janampacha y el Jaguapacha. Pero muchas veces se pierde, como decía, ¿no? La lengua, pero está en los abuelos y está en los textiles, ¿sí? La mayoría del lenguaje codificado en la cultura andina pues se puede encontrar en los quipus, en las yupanas y en los textiles, ¿no? Y también en las cerámicas. Pero el tema de esto, ¿no? De que se va perdiendo porque muchos abuelos van muriendo, ¿no? Libros, sobre todo con la pandemia murieron muchos abuelos que tenían mucho conocimiento y lamentablemente... y está bueno esto de escribir porque se ha perdido mucho conocimiento, se han quemado muchos libros, ¿no? con la colonización, incluso como sabemos los códices. En la cultura andina los libros son y siguen siendo, hay abuelas todavía que lo leen, que son los quipus y las yupanas. Los quipus son hilos donde se lee no solo para contar algo numérico, sino también para contar leyendas y se lo pone a las personas cuando mueren contando qué es lo que hacía esa persona. Acá, para no irme por las ramas, yo me voy por las ramas, por eso uso la imagen. Bueno, Yachay es conocimiento, ¿sí? Yancay es trabajar, Aini es compartir, ¿sí? Y Muna y amor, ¿no? Hatun Runa es el gran hombre. Para ser un gran hombre en el mundo andino tenemos que saber compartir. Desde el trabajo viene el conocimiento y de ese conocimiento viene el amor hacia mi trabajo, en este caso a la investigación o a la música o a lo que yo me dedique, pero eso es para otro,
¿sí? Para compartir. Por eso es importante el AINI, el intercambio. ¿Y qué nos enseña la Madre Tierra? Decían los abuelos, ¿no? Esto, que lo primero hay que dar para poder recibir, ¿no? Entonces son, estas formas son principios o códigos andinos que se manejan en la ritualidad. Y en esta ritualidad, dentro de lo que son los rituales, es este, por ejemplo, ¿no? Yo solo puse solo 5 imágenes para no extenderme. Por ejemplo, cuando la persona muere, lo primero que se hace es enviar una encomienda a esa otra alma, ¿sí? Al mundo de las almas, ¿sí? A la Pacarina, porque hay un mundo donde siguen viviendo la gente. Para la cultura andina no existe la muerte. Esa es una concepción de la Iglesia Católica, ¿sí? Nosotros nos vamos al mundo de la felicidad. No existe el infierno. Existe el mundo de donde uno va a trabajar, donde uno puede seguir investigando, donde pueden hacer música, donde pueden seguir bailando. Por eso la gente generalmente, y por eso siguen luchando y no tienen miedo a morir. Porque hay otra concepción, ¿sí? Porque cada noviembre se recibe nuevamente, ¿no? Entonces, me voy a poner los anteojos, a ver si tenía que leer algo, porque a veces me olvido. No. Bueno, en esta encomienda siempre se envía el alimento. ¿Cuál es el alimento más importante para el mundo andino? Para las almas y para todos los apus y las tayachilas es la hoja de coca, ¿no? Hembra es la redonda y macho es la alargada, ¿no? Entonces siempre todo es femenino y masculino. Estos alimentos energéticos que se le dan a esos ancestros o esos espíritus, que son justamente lo que venían hablando acá los compañeros, lo que se busca es que esta alma o este ser querido que murió pasa a ser como un semidios, ¿no? Que se contacta con esos otros apus u otras deidades que van a ser un canal conductor para que siempre nuestros mensajes lleguen a ese otro plano, ¿no? Incluso había un abuelo que yo hice una entrevista que decía, vos le tenés que hacer trabajar al muerto. Y yo le decía, ¿y cómo lo hacemos trabajar? Vos tenés que poner la foto de tu difunto y lo pones ahí lo dejas ahí, y le contás todos tus proyectos y le pedís, porque cuando las personas están en el otro plano, ellos se ponen contentos que vos le hables y les recuerde. Entonces, esa es una manera también, ¿no? de cómo ellos tienen presente todo el tiempo el tema de la conexión, ¿sí? con el espíritu o el ajayu. Ajayu es en aymara espíritu y nuna en quechua, ¿sí? Jicajayu, pequeño espíritu, hachajayu, el espíritu más grande, kamasa, la fuerza, el coraje, y el chihu es la sombra. En la corporalidad de la cultura andina no hay una sola alma, hay varias almas, varios espíritus. Al igual como en la concepción de los mapuche, de los com, ¿sí? No, como decían, hay un texto que dice, no estoy solo en mi cuerpo. Acá en la cultura andina también hay varios espíritus, por eso cuando uno se asusta hay que recuperar ese espíritu, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la corporalidad también se construyen estos tipos de seres, ¿sí? Ubicando el cuerpo, la corporalidad de la persona para que viaje, ¿no? Se hace un viaje a ese otro más allá o ese lugar, a la Pacarina, donde es el origen del alma. Cada alma, cada espíritu, cada hayu va a su propio origen, donde es su alma. Y siempre le hacen burrito y para las mujeres le hacen llamitas, ¿sí? Tiene que ver siempre también nuevamente con lo femenino y lo masculino. Entonces, este pasaje, ¿no? hacia ese otro plano también se hace dentro de un ritual, de una ceremonia, a las 12 de la noche, la hora clave, ¿no? Como diría, ¿no? No sé cuál es el horario de las brujas, creo que es de las 0 horas a las 3 de la mañana, según cuentan los abuelos, porque en todos los mundos están, ¿no? La parte negativa y la parte positiva. Y hay un espacio, siempre se va a unos espacios donde se quema esta especie de corporalidad, ¿sí? Que es el cuerpo, es como un segundo entierro, pero es quemado. A los 5 o 7 días que murió la persona, pero se construye el cuerpo exactamente igual. Y se va a un espacio donde no tiene que pasar nadie y se clava un cuchillo justamente para que no salgan los malos espíritus, ¿sí? Para que no salgan las energías negativas, porque cuando uno invoca o abre portales, ¿sí? Siempre están las dos energías, ¿sí? Entonces, por eso siempre hay un manejo de limpieza energética, sean con coa, con huiracoa y con palo santo o diferentes inciensos que se usan en estos territorios.
Entonces, bueno, en este espacio también es donde se da de comer al alma, luego de que el espíritu, bueno, ya está en la Pacarina, se sigue yendo todos los lunes, que es un día especial, ¿sí? Los lunes es el día de los espíritus, de los nunas y los ajayos, y los martes y los viernes es el día que se manejan las energías de las magias, ¿sí? Puede ser magia blanca, magia negra, como le quieran llamar, pero es el momento donde se abren los portales, por eso siempre es martes y viernes, ¿sí? Es positivo y negativo a la vez, ¿no? Va a tener que ver cómo uno hace sus pedidos. Después también realizan unos altares, justamente, que es el tema del altar es un tema como un acompañamiento y un proceso. Yo le digo el rito del desapego, ¿no? Porque dura 10 días, ¿sí? La ceremonia esta, desde que la persona falleció, dura 10 días. O sea, 10 días están todas las personas todos los días juntándose para hacer diferentes ceremonias, para conversar. En estos espacios se siguen, bueno, la mayoría son católicos, entonces hay vamos a llamar, hay un intercambio de dos formas, ¿no? No voy a llamar ni sagrado ni profano, sino que hay dos formas diferentes de intercalar estas espiritualidades donde conviven. Al igual que la Iglesia, yo creo que la Iglesia católica, hablo específicamente de Jujuy, sobre todo en la zona donde yo estuve investigando, que estuve en tiempos de la Pachamama, que es en agosto, que es ahora, que estamos en un umbral abierto. Este es el mes donde más muere la gente. Por eso dice, julio los prepara, agosto se los lleva, ¿sí? Es energético. Por eso se hacen las ceremonias también, ¿no? Los curas, ¿sí? Para los que les interesa investigar esta parte, que estaría bueno, porque no hay mucha investigación realizada, aceptan que todos los hermanos ocoyas originarios lleven las piedras sagradas y todo lo que se va a quemar para estas ceremonias adentro de la iglesia. Y en la iglesia yo tengo ahí fotos donde se llama Súa, Mayuya, Maquelia, que significa no seas flojo, no seas ladrón y no seas vago, ¿sí? Entonces, a mí me llamó la atención también, ¿no? Como hoy la iglesia incluso va al lugar donde se hacen estos ritos a dar su bendición. El cura está haciendo la ceremonia, ¿no? Dando su palabra, ¿no? Su espacio. Yo creo que también esto es una manera de que no se pierdan la clientela, por decirlo de alguna manera, o que no se pierdan los feligreses, y es una manera también de seguir captando a la espiritualidad. Bueno, y esto hace que también, como habrán visto, que el norte argentino, Bolivia y Perú es un grupo muy espiritual, al igual que México, ¿no? Esta ritualidad es muy fuerte, sobre todo la ritualidad de la muerte. También hay símbolos que tienen que ver con el tema de esta escalera para subir y bajar en diferentes momentos, sobre todo acá, ¿no? Otra vez está yoke y paña, izquierda-derecha, por la izquierda se sube, por la derecha se baja, en otras se sube por la escalera del frente, otras por atrás, porque la corporalidad también está así, ¿no? De izquierda a derecha y de adelante hacia atrás. Entonces, todo el tiempo está esta visión de un recorrido completo, circular y elíptico hacia arriba. Entonces, el altar, ¿sí?, está conformado por diferentes animales que van a representar el mundo andino, ¿sí? Y estos altares, que son los altares para el tiempo de Ayamar Carquilla, significa Ayamar Carquilla, Aya es muerte, Quilla mes, Marcay levantar, Marcay. Por eso en Jujuy decimos, marca tu hermano, es levantar, ¿no? Es o Huiña y Pacha en Aymar es tiempo eterno. Esta ceremonia se llama así, Ayamar Carquilla, es el tiempo que se levantan los muertos, y ya en el concilio de 1631, el concilio de Trento, decía, ¿no?, en los papados y los concilios, que bueno, que se prohibía que se saquen los muertos, o los malquis, estos son así llamados malqui. Malqui en quechua es el ancestro y también es árbol. O sea, las palabras pueden simbolizar varios significados y se prohibía que se saquen a los muertos. Entonces, ¿qué pasó con este tiempo de que se fueron, ¿no?, borrando las memorias? Se empezó a construir las ofrendas, que hoy se llaman turco, ¿sí? En Jujuy se llaman turco, pero en quechua se llama tanta guagua. Anta viene de pan, guagua de niño, por eso se llaman guaguas, es una palabra cotidiana en Jujuy, alzar la guagua. Y estas guaguas de pan
son las que representan también hoy esa corporalidad que se prohibió que se saque, ¿no? Porque antiguamente se lo sacaba y se lo llevaban en andas, dicen, ¿no? Y ese llevar en anda, que uno lo llevaba así, ¿no? ¿Qué se sacó? Se sacó al muerto de arriba y se pusieron a las vírgenes arriba. Entonces, ¿ahora qué llevamos? A las vírgenes y a los santos. Entonces, fueron cambiando, lo mismo que los tiempos de ceremonias, ¿no? Para el tiempo de Inti Raymi, que es el tiempo ahora, que ya pasó en junio, el 21, que es el tiempo del Año Nuevo Andino, que estamos en el 5531, que es el tiempo del sol, tenemos San Juan. ¿Por qué? Porque es el día del baño, ¿sí? Porque, bueno, se fueron así. Así hay muchos santos puestos específicamente en el tiempo de las ceremonias andinas, ¿no? Y bueno, y por el sur también se crearon santos, ahora que ellos estaban diciendo, creo que él nombró una virgen, hay una santa Pachamama por el norte y hay una santa Nahuel Huapi en el sur, cuando viajé también, o sea, cómo se van construyendo imágenes, ¿no? para seguir teniendo un culto o una relación con la naturaleza o con una necesidad espiritual que respondan a nuestras propias necesidades. En este altar también representa los 4 planos y los 3 planos, ¿sí? En algunos lugares solo se reconoce 3 y en otros 4. Cuando yo empecé a realizar esta investigación, mi pregunta de la hipótesis, ¿siguen haciendo las ritualidades como hace, no sé, 500 años atrás, 300 años, 200? Y la otra era, ¿y qué quedó de esta ritualidad? Porque yo me vine para acá y después volví, cuando estaba estudiando folclore, a empezar a investigar nuestra propia cultura, ¿no? Y sí, hay muchos cambios, sí, se ha cambiado con respecto a las formas, hay mucho más color. Hoy incluso estos altares se hacen de River y Boca, ¿sí? Cada color simboliza oscuro para los mayores, claros para los niños. Pero cuando encontré en algunas casas como en Humahuaca, porque bueno, estuve en muchas comunidades, Humahuaca, Tilcara, La Quiaca, Perico, Monterrico, habían unas, y me llamó la atención, y yo le preguntaba, ¿por qué uno de River y uno de Boca? Porque a ellos les gustaba eso, ¿no? Se hace siempre lo que al espíritu de la persona le interesaba. Y eso para mí es renuevo, porque dentro de lo que yo conozco, la gente mayor siempre respeta el color rojo, violeta y azul para los adultos y colores claros para los niños. Hasta ahí nada más. Y esto es como romper, ¿no? Empezar a poner cosas nuevas, bueno, en estas nuevas, de poner nombres. Ahora se utiliza más la foto, antiguamente no se utilizaba, justamente, bueno, porque no había, solo se utilizaba el poner el nombre en el pan, ¿sí? Esto es de una niña, ¿sí? Por ejemplo, este es un altar. Este señor murió a los 104 años, le hice varias entrevistas. Él es de Tilcara, él se llama don Diego Soruco, murió hace 2 años. Y bueno, los altares diferentes del norte o de Perico, por ejemplo, en Humahuaca y en Tilcara se hacen más de un plano, pero se ponen varios niveles de pan, ¿no? Esta simbología de siempre recuperar el tema de los planos. Muchas veces uno le pregunta y te va diciendo, ¿no? Porque así hacían mis abuelos, y el tema del turco. Estaba investigando yo por qué se llama ese pan turco. Y bueno, unos abuelos decían, ¿no? Se llama turco porque este pan se bautiza. Venimos de toda una parte, porque esto es bien andino mestizado, pero al final hay todo un juego donde hay una persona que se viste de cura y terminan todos como si estuvieran en la iglesia, ¿no? Y se bautiza la tanta guagua y estamos así. Esta es mi guagua y ella es la madrina. Entonces, a partir de ahora se va a llamar, no sé, choclo quemado, porque también se ponen en nombre de lengua o en nombre de comida. Y ella se va a casar con él justamente porque necesito que sea mi padrino. Y en ese mismo instante se casan ellos y pasan a ser mis padrinos. Pero así, todo eso en el mismo momento, mientras que viene un cura y que con agua bendita original hace toda una ceremonia. Pero es una pantomima, porque es todo el tiempo como una burla, pero a la vez es sagrado, ¿sí? Yo le decía, ¿pero por qué si se ríen y se burlan? Porque se están burlando del chico, se burlan de ellos también, porque le echan harina. Dicen, porque de acá nace el compadrazgo.
Por eso hay comadre y compadre. Cuando ella pasa a ser la madrina de mi hijo de Pan, ese es el linaje espiritual más importante. ¿Por qué? Porque no solo están ustedes que están acá en este plano del Caipacha, sino también están los que están en el Jaguapacha y los que están en el Ucupacha. Todos los espíritus y energías están en este tiempo que está Pachamama abierta. Hay un umbral abierto y están todos los espíritus. Por eso se hace la ceremonia también en la Pachamama. Sí, no iba a hablar de este tema, pero lo voy a hablar justo porque es agosto, porque está abierto este umbral y se hace la ceremonia para pedirle que no nos... Por eso dice, Pachamama, Santa Tierra, no me comas todavía. Mira que soy jovencita, tengo que dejar semillas. Pa' lo 1 de agosto, saúmamelo al rancho mío. A ver si se va la yeta que tanto tiempo he tenido. Eso se canta ¿para qué? Para que Pachamama no nos lleve en este tiempo. Y para que este tiempo, que es un tiempo muy importante para los que somos del norte, porque está abierto un umbral, hay como un pozo gigante abajo de nuestros pies. Pero si nosotros siempre caminamos con respeto, ¿sí? Una vez que atravesamos agosto, ya pan comido. Bueno, ese es un temor, un miedo también, ¿no? O sea, Pachamama es positiva, pero también está ese otro lado, ¿sí? Ya para no ir extendiéndome, bueno, los altares son privados, por eso me costó mucho esta investigación, porque justamente uno no puede sacar foto cuando la persona está haciendo, no se puede, es como que murió un familiar de ustedes están todos llorando, y nosotros sacando foto no se puede. Entonces, me costó bastante hasta que después, bueno, empezaron a aceptar y ya me dejaban sacar fotos. Me decía, ahí viene Canal 2, saca fotos. Pues ya me conocían, entonces tanto estar 1 año, 2 años, y siento que yo soy parte de la comunidad. O sea, igual me prohibían porque decían como, esto no es una revista, esto no es para mostrar, es como, ¿no? Pero ahora, como decía Alejandro, ahora como que ahora muestran más, porque uno también les comenta, ¿no? Que hay que valorar esto, ¿no? Que no tengamos vergüenza. Es que hay mucha discriminación en el norte. Nosotros estamos en el límite con Bolivia y esa es la discriminación. Vos sos boliviana, vos también sos boliviana. Entonces, esa discriminación está como muy pegada. Creo que debe pasar también en Mendoza con Chile, porque al estar tan en el límite, ¿sí? Eso es como que está muy latente y nadie quiere ser el otro, ¿sí? Y entonces es como que, no, yo no soy, entonces se esconde eso, ¿no? Y bueno, entonces estos son altares ya, cuando varias personas murieron dentro de los mismos 3 años, se juntan para hacer más fuerte las ceremonias y también para que no cueste tanto trabajo, porque para hacer estos altares se usan 200 kilos de harina más o menos. Imagínense todas las manos que se necesitan, ¿no? Y por ejemplo, ya para ir cerrando, es un altar justo que se hizo adentro de Tilcara, cuando murió uno de los, no me acuerdo bien si era el director o uno que trabajaba ahí, hace como 6 años, que se hacía este altar, ¿no? Incluso ahí, si ustedes ven esta imagen es todo hecho de pan, ¿sí? Con estructuras que la hacen los varones, tanto las mujeres como los varones hacen las ofrendas, que simboliza la hoja de coca. Y esta cebolla es el cántaro del alma, ¿sí? Adentro de ese hueco de la cebolla, esta es la flor de la cebolla, que tal vez algunos no la conocen. La cebolla que comen todos los días tiene esta flor que es así como un pompón, y es hueco, y dicen que acá en esto se lleva el alma de la chicha. Y en estas llamitas que ustedes ven ahí, se convierten así en llamas gigantes, ¿sí? Para después del 2, y eso llevan todas las almas, están ahí. Las almas están presentes y se sientan en esa escalera y te están mirando. Y si vos no haces lo que ellos quieren, dicen, ¿no? Ellos dicen, después te pueden castigar. Entonces también es como una cosa. Y si vos no haces también lo que ellos querían o les gustaba, es como que también vos no estás mostrando el amor a ese ser querido. Porque el amor se muestra en el hacer. En la cultura andina, nosotros no nos basamos en la teoría, sino en el hacer. El amor se demuestra haciendo, ¿sí? Con cosas del hacer. Bueno, ya para ir terminando, voy a terminar con este. Este es el altar del Coricancha, donde acá hay un resumen de lo que es el mundo andino, ¿sí? Está hecho en una plancha de oro. Si ustedes ven, acá está Tata Inti, el sol, Mamaquilla, la luna, la dualidad siempre. Este huevo es una piedra que está atrás de la iglesia y que sí existe, que está frente
a la Plaza de Armas en Cusco, bueno, los malquis, la Pachamama, los apu, que viene siendo también acá el arco iris, que es el cuichi, y este mundo que está ahí es este mundo, que nosotros estamos en este plano. Cuando hacemos la ceremonia, cuando los abuelos hacen, dentro de este sistema está este mundo, ¿no? Están todos los planos unidos y desaparecen esas divisiones. Entonces, para cerrar, bueno, Jujuy los espera para que vayan a hacer ceremonias y acá agradecido este tiempo y este espacio, así que bueno, gracias, Pachis. Muchas gracias, Amalia. Muy lindo todo lo que contaste, nos dejaste pensando. Y bueno, gracias a toda la mesa, a Judith, a Diego. Tenemos un breve, aquí en la penumbra tenemos un breve espacio para alguna pregunta que quiera surgir. No veo demasiado si existe tal cosa, pero allí, así, aquí. ¿Sí? Sí. Bueno, primero que nada, felicitar a todos los panelistas, tanto en este bloque como en el anterior, y por supuesto a los investigadores de la organización de la biblioteca. Tengo muchas preguntas, pero bueno, voy a cortar. Quisiera preguntarle a Judith, en cuanto a su investigación, para lo que fue el libro de las flamajas de Lorenzo. Yo lo leí el libro y la verdad que me llamó mucho la atención encontrar un proceso de brujería acá en la Argentina y que haya documentación sobre eso, porque ese tipo de registros históricos supongo que no son tan frecuentes, por lo menos acá. Calculo que por el tema de la implantación colonial en el noroeste es más esperable, no así en otras regiones quizás. Pero bueno, lo que te quería consultar es si tenés conocimiento, si existen más documentos de ese tipo, por lo menos acá en la Argentina, calculo que en Perú o en México quizás los haya, pero bueno, la pregunta va por ese lado. Bueno, mira, para Santiago del Estero yo encontré 11 procesos. Recorrí otros archivos del interior, Tucumán, Jujuy, nunca encontré esa cantidad. Ahora, que no estén los procesos no quiere decir que no haya habido persecución de hechicería. Entonces, sé por otras fuentes, de manera lateral, que, por ejemplo, en el siglo XVI, el gobernador del Tucumán, Ramírez de Velasco, se jactaba de haber mandado a quemar a 40 hechiceros. Fíjate que está hablando de hechiceros varones. Probablemente fueran líderes religiosos de esas comunidades. Esos procesos no sabemos si existieron no han llegado hasta nosotros. Nuestros archivos, salvo el de Córdoba, que tiene materiales un poco más antiguos, en general están arrancando en el siglo XVIII. Ese, el grueso de la documentación colonial de los archivos del noroeste argentino es del siglo XVIII. O sea, un momento tardío para este tipo de persecuciones. Por otro lado, el hecho de que no tengas una cantidad enorme, digamos, de procesos no quiere decir que la magia no fuera un componente estructural en estas sociedades. Que eso se judicializara era otra historia. Y en la medida en que eran los cabildos indígenas los que se ocupaban de encarar esos procesos, que se sustanciaran o no dependía del nivel de credulidad de los vecinos que en ese momento integraban el cabildo. Entonces, para Santiago, donde encontré 11, que son unos cuantos, yo me encuentro con que se puede armar una periodización. Hay momentos en que probablemente hubiera denuncias, pero los cabildos no les dan bola, las dejan caer. Y hay, en cambio, otros momentos en que hay una mayor preocupación. De hecho, hay el proceso de Juana Pasteles de 1715, del que hablé, forma parte de una razzia que involucra a reas de Santiago del Estero y también de San Miguel de Tucumán. Y es una razzia que ordena el teniente de gobernador del Tucumán, a principios del siglo XVIII. Con seguridad, te diría, debe haber sido la persecución mucho más fuerte en el siglo XVII que en el XVIII, aunque no tengamos pruebas. Y por otro lado, hay un proceso de feminización, porque en el siglo XVIII ya son las mujeres las que son sospechosas de practicar la hechicería. Y son mujeres que además responden a un cierto perfil. En general son mujeres grandes, 40, 50 años,
Por supuesto, estamos hablando de una sociedad con esperanzas de vida muy bajas, así que eran mujeres grandes, viejas, ya no fértiles. Son mujeres solas, que se mantienen por sus medios, y son mujeres indígenas. Por lo menos en Santiago del Estero, prioritariamente son mujeres indígenas. Hay algunas mulatas también en la muestra de procesos que construí, pero sobre todo son mujeres indígenas. Y esta identificación de la magia con lo indígena sigue vigente todavía hasta hoy en Santiago del Estero, y si uno lee la Encuesta Nacional de Folclore, también está súper presente, ¿no? Brujas, brujas de verdad, y esas hay que buscarlas en Santiago. Y está esta ligazón con lo indígena, muy pero muy fuerte. No sé si respondí a tu pregunta. ¿Tenemos tiempo para alguna otra pregunta? Allí el señor. Ante todo, felicitarlos a todo el panel y al panel anterior, pero tengo una pregunta para Amalia que me saque de una duda. Como músico, quiero saber si es verdad que guayayay en el norte argentino o en Bolivia quiere decir dolor o llanto. No lo tengo clarificado, ¿no? Porque hay una canción que hacemos y que he cantado por mucho tiempo, que es Guayayay. Me dijeron que es un llanto y un dolor que existe en los Andes. Sí, existen también las plañideras que lloraban y hacían ese tipo de llantos. Eso es como cantos más lamentosos, ¿sí? Son más para eso, como los yarabí, viene desde ahí. Gracias. Allí, Fernanda. Quería hacerle una pregunta a Judith, que incluso lo señalaste en el comienzo, hablabas del tormento. ¿Qué función cumplía el tormento? Dice yo no, porque tenemos miedo, pero bueno, en ese proceso, obviamente, que haya sido bajo tormento, imagino que... Bueno, sí, eso es terrible, y por supuesto, a ver, en la historiografía se ha hablado mucho sobre el valor que se le puede conferir a una confesión extraída bajo tormento. Y en buena medida la pericia del investigador tiene que ver con reconocer el mundo de esas reas, y para eso hay que trabajar sobre otras fuentes y no exclusivamente con procesos de hechicería, en esas palabras. Es decir, poder diferenciar lo que es dictado, porque en definitiva bajo tormento te hacen decir lo que se quiere escuchar, y lo que no es dictado. Los tormentos el tormento, como dije antes, en la justicia penal del antiguo régimen era algo legal. Se suponía que los jueces, en este caso los capitulares, los miembros del cabildo, tenían que pedir asesoramiento letrado para aplicarlo. De la misma manera que tenían que pedir asesoramiento letrado si sentenciaban la pena de muerte. En Santiago del Estero eso no se hace. Estamos hablando de un espacio muy periférico, muy lejano. Se mandan directamente los jueces. El fiscal pide tormento para extraer la confesión y ahí lo hacen. El tormento al que someten a Juana Pasteles es el potro. Es decir, van apretando contra el lagarto, dicen, los brazos, unas cuerdas, y de esa manera se extrae la confesión. La confesión de Juana Pasteles, además, está constelada por los ayes de dolor de ella, que el amanuense transcribe. Y como ella se duerme en el tormento, cosa que es interpretada como la intervención diabólica que la salva, digamos, haciéndola dormir, las restantes confesiones se toman ya no bajo tormento, sino bajo la amenaza de aplicarlo. En el caso de Lorenza y Pancha, ellas terminan muriendo en el tormento. Ay, qué horrible. Y el tormento se llama sueño español. Nunca encontré otra mención fuera de este proceso. Las colgaban de las axilas de una viga del techo, en el techo del cabildo, y les iban quemando los pies con un ladrillo caliente.
y en esas condiciones es que se extraen esas confesiones, no la primera, pero se suponía que si los reos no confesaban, bueno, para urgir a esa confesión había que aplicar tormentos, y eso es lo que hacen. Sí. Y bueno, ahí estaba una pregunta de Alejandro. Una cortita para Amalia y para Diego. Amalia, ¿qué hacen después con todos esos panes? Y para Diego, si te parece que además del arquetipo de la madre, ¿no? De lo materno, que es bien localizable, porque cada uno lo interpreta relevancia global y cada uno lo interpreta un poco de acuerdo a lo local. Si también lo tendrá esta plasticidad de la imagen de la Virgen, lo tendrá relevancia que sea un personaje relativamente, vamos a decir así, secundario a la teología católica. Entonces sí, digamos, admite interpretaciones diversas sin que resulte tan amenazante como podría ser quizá Jesús, que si vos empezás a darle interpretaciones muy diversas a Jesús, como que se desfigura todo, ¿no? Y se descontrola todo. Quizás María, como para la gente es principal, pero para la teología no es lo principal, quizás entonces se puede hacer un poco más, se pueden admitir interpretaciones más diferentes. Bueno, los panes después se reparten, a todas las personas que llegan se los comen durante toda la semana, lo que dure, y entonces el pan primero se dan a los niños y después a los grandes. Reparten los varones, preparan, las mujeres reparten. Siempre como siempre hay los dos roles, pero es todo para comer. Incluso puede haber gente que nunca ayudó y nunca estuvo ahí, pero hay que dar todo, no tiene que quedar nada. Es todo para regalar. Todo eso se regala el 2 a la tarde. Es hay pan semita, hay pan de maíz morado, pan de maíz blanco, pan de harina de trigo, hay todos los panes habido por haber, se hace alimento, por ejemplo, sopa de piedra, le llamamos calapurca. Se hacen todos los alimentos que comía la persona, entonces, especialmente para ese día. Entonces, es el único día que uno puede comer, incluso la cosa que a ustedes le cuesta comprar, ese día va a estar. Entonces, se hace mucho alimento tradicional. Puede ser una buena pregunta, una buena hipótesis esa. La verdad es que no sabría qué contestarte. Si bien es cierto que con Jesús eso sería mucho más complicado, María también como que va subiendo su jerarquía con el paso del tiempo dentro de la teología católica, ¿no? Es decir, no solo en 1854 con el dogma de la Inmaculada Concepción, también después por la ascensión al cielo en el siglo XX, es decir, una figura cada vez más dotada, digamos, de atributos teológicos específicos. Ustedes piensen que eso es un poco como una especie de segunda Eva, ¿no? Porque es el único ser humano que no nace manchado por el pecado, ¿no? O sea, que no tiene una naturaleza dañada. Entonces eso la coloca a María en un lugar. Por supuesto, todo esto a los fieles les resulta un poco irrelevante, aunque es cierto que en otros periodos de la historia había discusiones mucho más candentes sobre ese tema entre los católicos, ¿no? Sobre si había la Inmaculada Concepción o no, etc. Habría que pensarlo, me parece una buena pregunta. Yo no lo tengo muy claro, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que el tema de la maternidad mariana también es interesante, porque lo que introduce también es una figura más cercana, ¿no? Más cercana en el sentido de que incluso antes del Concilio Vaticano II, que flexibiliza y cambia muchas cosas, digamos, por decirlo rápidamente, ¿no? Pero había mucho de un Jesús que no es ese Jesús del mundo cristiano actual que va al lado tuyo, que te acompaña, que conversa, que es como una especie de amigo. Eso es una construcción posterior. Entonces, tanto Dios como Jesús eran figuras digamos, más temibles en cierto modo, ¿no? Era la Virgen María la que intervenía diciendo, bueno, tenerle contemplaciones, son seres humanos, tienen problemas, darle una mano, ayudarlo. O sea, aparecía lo que se llama maternidad, ¿no? Lo que ellos definen como maternidad mariana, ¿no? Entonces me parece que hay ahí, digamos, como
como bueno, varias pistas, ¿no? para recorrer. Me parece una buena pregunta, la podemos... Una cosa más. Sí. Con esto que estás diciendo, una pregunta, porque estudié letras y en española medieval nos contaron mucho, leímos muchas cantigas. Entonces había también en la época medieval, previo a esta institucionalización que mencionaste, un fervor importante por la Virgen. Pero respondiendo a esto de por qué la Virgen es más, creo que porque es el ser humano y Jesús no es exactamente humano, pero justamente el profesor de española medieval Funes nos contaba una anécdota que es muy hermosa, que también habla de por qué la Virgen es tan importante. Nos hablaba de la palabra soledad y nos preguntaba si sabemos por qué muchas chicas se llaman Soledad, y nos contaba, ¿conocés por qué? No. Se supone que el momento que muere Jesús, todos sus discípulos y todos sus amigos piensan que va a resucitar, pero no pasa eso. Entonces, el primer día algunas personas pierden la fe, el segundo día no resucita y de vuelta la gente pierde la fe, y es como que en el último minuto, antes que resucite el tercer día, se dice que la fe estuvo en soledad, porque solo una persona en el mundo era la que siguió creyendo que sí iba a resucitar, y bueno, ¿quién era esa? Era su madre. O sea, esa es la persona, la Virgen representa la fe. Y refiriendo a Eva Perón, a esto que estamos diciendo que también es considerada una santa, creo que ella en La razón de mi vida también ponía ese lugar de la persona que va a acercar el pueblo al presidente en un momento que la función de gobierno lo iba a alejar del pueblo, y ella le iba a llevar esa transmisión entre esos dos mundos, digamos. Entonces me dejó pensando cuando hablamos de esa necesidad de transmitir, ¿no? O de separar, no sé, mundos diferentes, así como en esta charla entre los muertos y conectar mundos, ¿no? Me pareció interesante también. Quiero preguntar también de qué hablaban en esas reuniones cuando están conversando, no sé, se me juntaron todas esas cosas. Que hablan de los muertos y siguen hablando de lo que hacía el muerto, de lo que le gustaba al muerto y de lo que estará haciendo el muerto ahora. Y cuentan muchas historias de lo que hacían, cómo se aparecen las almas. Y sí, es verdad que se aparecen. Le cuento algo chiquito. Y esto de un porteño que fue a Tilcara. Le hice una entrevista para ver qué pensaba un porteño viviendo en Tilcara. Y le digo, ¿sabes algún cuento, algo que te haya pasado así medio misterioso en el Día de las Almas? Y yo le digo, y me dice, sí, ¿sabes qué? Yo una vez te estaba ayudando a juntar leña, porque allá se empieza a hacer pan a las 5 de la mañana, porque son 50 kilos, imagínate a qué hora terminan, y todo en horno de barro. Entonces me dice, yo estaba juntando la leña, eran como las 4 de la mañana, con un muchacho, y juntamos un montón de leña. Y bueno, y después, terminamos de juntar leña, hicimos pan, ya era como las 10 de la mañana, las 8 de la mañana, dice. Y vino la señora que le estamos ayudando, porque ella no tenía esposo, entonces le ayudamos. Y dice, bueno, menos mal que terminamos temprano de juntar leña, porque ese changuito, así le dicen changuito, ese chico, como de 10 o 11 años, nos ayudó un montón. Y la señora dice, ¿cuál changuito si acá no vive nadie? Era un alma. Entonces, así se aparecen muchas almas y espíritus. Bueno, muchas gracias. Vamos cerrando este segmento. Hago unos avisos parroquiales y, bueno, calculo que en 5 minutos continuamos con la mesa de cierre. El martes 12 de septiembre va a haber una visita guiada a la muestra de Vestuario Nacional a cargo de Fernando Olivera y Mariano Buscaglia, ¿puede ser? ¿Sí? Son a las 18 horas y es una visita especial para quien quiera profundizar en lo que se puede ver en la muestra. Y después también tenemos un ciclo de cine que venimos llevando los sábados. La próxima película que vamos a pasar es el 19 de agosto, La Madre María, de Lucas de Mare. Así que bueno, van a poder venir a verla en pantalla grande, es una gran película. Hace Tita Merelo de La Madre María, para mí es una película muy linda, muy buena. Así que bueno, gracias a la mesa, gracias a todos los que preguntaron. Y esperen 5 minutos y ya vamos con la mesa de cierre, que vamos a hablar de literatura y estos temas, y un cierre musical a cargo de Alejandro Bullot.